Buenos días. Antes de comenzar con el último acto, aunque después vendrá el Letras a Tiro, que hemos titulado ¿Qué pasa con Alexis?, me gustaría agradecer a todos los que han hecho posible que esta cuarta edición de Aridane Criminal haya fluido de la manera en cómo lo ha hecho. Sin su trabajo, sin su esfuerzo, nada de esto hubiera sido posible. Así que no muchas, sino millones de gracias a Talía, que no está con nosotros, pero seguro que está en nuestro corazón. Al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, a los vecinos de esta hermosísima ciudad y en especial a su concejala de Cultura, Marlene, y con el corazón y mi eterna gratitud a Guasimara y Ricardo, dos cracks, dos tipos que además de tener lo que hay que tener, no han perdido en ningún momento la sonrisa a la hora de atender y solucionar los problemas. No puedo ni debo de olvidarme de Julia, otra amiga que me encuentro en el camino gracias a Alexis, y a los libreros Manuel y Ana, por estar ahí todos los días al pie del cañón, y a Miguel Valdivia, al frente de Screaming, y a Jonathan, que hace las fotos de todos nosotros. Que me disculpen a los que no cito, pero que sepan que también tienen un lugar aquí dentro. Dicho esto, están aquí para hablar del escritor, pero sobre todo el amigo Alexis Ravelo, Marta Marne, Gregory Dol, José Correa, lo estoy soltando tal, bueno, Carmen Nieto, Paco Gómez Escribano, Elena Palacio, José Correa y Javier Rivero Grandoso. Así que muchas gracias. Va a moderar mi compañera periodista y apodada en Aridane Criminal, la madrina por aquello del padrino, Raquel Toste. Muchas gracias. A ver. Pues sí, continúa afónica como la madrina, pero bueno, vamos a comenzar esta charla que tiene por título ¿Qué pasa con Alexis?, ¿no? Porque al final ha sido todo un gran homenaje al maestro, pero este sería el colofón porque están, bueno, los que lo han conocido tanto. Así que cojo el guante de ayer, Marta, que comenzabas tus entrevistas preguntando, porque como decías por el principio, ¿no?, cómo llega cada uno de ustedes, de forma breve, porque hoy somos un montón, cómo llega cada uno de ustedes a Alexis. Si primero lo conocen a él o a alguno de sus libros y cómo les conquista. Yo, por ejemplo, en mi caso fue por verlo, porque mis compañeros lo entrevistaban en televisión después del éxito de la estrategia del Pekín. Y lo vi dando entrevistas y dije, qué ser tan increíble, qué maravilloso. Y fue él el que me llevó a sus libros. O sea, que me gustaría saber cómo lo conocieron ustedes y con qué libro. Venga. Buenos días y gracias a todos por estar aquí. Pues yo curiosamente conocí primero a la persona antes que al escritor. Le conocí antes de que publicase en La Península y le conocí por Twitter. Por redes, de repente había una persona que recomendaba muchos libros y nos empezamos a seguir, pues no lo sé, de forma casual, y nos empezamos a recomendar un montón de libros y un montón de películas. Y después de varios meses de conversación dije, bueno, yo a este hombre le tengo que leer, tengo curiosidad. Digo, a lo mejor luego es un truño como escritor, me tengo que saber. Y pedí los libros a una librería especializada en Madrid, a Estudio en Escarlata, que me consiguió los 4 primeros de Eladio Monroy, todavía solo publicados en las islas. Y luego en persona le conocí en una Semana Negra de Gijón cuando fue a presentar la estrategia del pequinés. O sea que hace un porrón de años, muchos. Gregory. Bueno. Buenos días. Yo ya lo conté ayer. Bueno, yo también lo conocí por Twitter. Te copié. Pero no, me contactó él buscando editor y me voy a ser breve porque lo conté ayer ya. Contactó él por Twitter, estaba buscando un editor en La Península, tenía ganas de... Entendía que estaba progresando aquí, pero quería hacer el salto a La Península, obviamente, y me cautivó con 3 capítulos de la estrategia del pequinés. Y el resto es historia, la verdad. O sea que lo dejo aquí porque ayer ya lo conté todo un poco con más detalle. Carmen. Pues yo llegué porque, como me dijo ayer antes, me dijo Andrés, estaba buscando el manual de instrucciones, estaba buscando un buen taller de escritura, ¿no? Y me habían recomendado a Alexis, pero a mí me daba como un poco de reparo porque sabía de los Eladios y tal. Y digo, bueno, no sé si es lo que estoy buscando. Y entonces leí La otra vida de Neil Blackbird. Y yo dije, yo quiero que me enseñe a escribir el tipo que escribió esta novela.
y fui a los talleres. Y ya después con Alexis era imposible mantener la distancia. Él se convirtió en un amigo. Yo le conocí porque por aquellos entonces yo leí algunos libros de Al Revés porque me parecía una editorial interesante y tal, y leí La estrategia del pequinés. Y tenía, pues nos veíamos por festivales con Gori, con su hermano Ilia, que entonces estaba en la editorial, y me dijo Ilia, sorprendentemente, porque yo no era nadie, que si quería presentarle a Alexis en Madrid, en la librería Estudio en Escarlata, y dije, joder, pues claro. Y entonces le conocí allí. Yo no había visto en persona a Alexis Ravelo, había leído La estrategia del pequinés, ignoraba todo sobre los eladios y terminamos en un bareto de Argüelles, ahí digamos que con una alegría espirituosa, y en una servilleta empezó a escribir el cabrón Las flores no sangran. ¿Te acuerdas? Que estabas tú. Y aquello luego fue un novelón también. Y luego pues nos hemos visto por festivales, por fiestas y festejos, yo qué sé, un tipo excepcional y un escritor como la copa de un pino. Alexis llegó a Siruela a través de su agente, de El Aser. Alexis ya había ganado el Hamed con La estrategia del pequinés, y bueno, pues yo no lo había leído, pero ya tenía un nombre. Él nos presentó La otra vida de Ned Bladver y nos pareció una novela difícil, pero a la vez nos cautivó, muy bonita, y bueno, decidimos publicarla. Y cuando le conocimos a él, pues claro, como bien ha dicho Carmen, era imposible mantener la distancia, nos ganó a todos, vimos lo maravilloso comunicador que era, y entonces, bueno, pues La otra vida de Ned Bladver hizo muy buen camino para ser un libro difícil y complicado, y que, bueno, ya conté ayer que era un libro que a él le gustaba especialmente. Llegamos al público que teníamos que llegar y fue el inicio de una amistad y de un trabajo profesional maravilloso, porque cuando se hacen las cosas en el mismo equipo y con cariño, pues todo sale mucho mejor. Buenos días, yo lo conocí de camarero en el Cuasquía, cuando el siglo pasado. Queda feo, pero es el siglo pasado. En los años 90, pues él era el camarero del Cuasquías y nosotros íbamos mucho al Cuasquías pues a cenar y a tomarnos una copa y lo conocí allí en ese ambiente, y me cautivó desde el principio por aquello de que yo llegaba como profesor de literatura y él era el que recomendaba los libros. Y aprendí y me leí un montón de cosas que me recomendaba el camarero del Cuasquía, y yo digo, estos son los pájaros tirando contra las escopetas. Y luego después, pues con el tiempo, nunca lo sospechábamos ni él ni yo, con el tiempo la literatura nos unía, porque mi Ricardo Blanco y su Eladio Monroy salieron más o menos por la misma época. Me parece que Ricardo tiene 2 años más que Eladio, pero salieron más o menos por la misma época, y a partir de ahí, pues claro, a nosotros nos llevaban a todos los sitios, nos llevaban juntos, porque éramos los 2 escritores de novela negra ya en Canarias, y el Ricardo Blanco y el Eladio Monroy pues siguieron su rumbo, nuestros alter egos siguieron su rumbo. Y a partir de ahí nació una amistad que se fue consolidando años y años, pues con muchas cosas. Yo lo conocí en una feria del libro de Santa Cruz de Tenerife, cuando él empezaba, cuando no existía ni Twitter, yo creo, así que y acababa de publicar La noche de piedra. Había publicado ya el primero Eladio Monroy y yo caminaba pues yo siempre buscaba autores de novela negra canarios. En esa época había contados con los dedos de una mano, no como hoy, que hay más de 40. Y cuando llegué a la caseta de Anroar, vi la portada de 3 funerales para Eladio Monroy y digo, esto tiene pinta de ser novela negra. Pregunté y me dijeron, sí, esto es novela negra, tiene estas 2, esta la acaba de sacar, esta es del año pasado. Y claro, las compré y me dijeron, si vienes mañana, el autor va a estar aquí firmando. Entonces al día siguiente volví para que me lo firmara.
Y ahí pues lo conocí el día antes como escritor y el día después como persona que ya no solo me firmó, sino bueno, el típico comentario, porque cuando llegué pregunté, digo, ¿usted es Alexis Ravelo? Y él dijo, lo que queda de él. Bueno. Y ya, porque era como irresistible, ¿no? Exacto, y Era una ahí- cosa que te atrapaba. Y para toda la vida. Claro. Pues sí. Oye, Javier, pues me quedo contigo porque me gustaría saber, vamos un poco a hablar del estilo y del trabajo de Alexis y cómo lo ven desde la mirada de los lectores o periodistas, también de los escritores y de los que eran sus editores y demás. Y hablábamos ayer también de la zona de confort, porque durante estos días hablamos mucho que si novela policíaca, enigma, que es el negro, que no, o qué paso o qué lo atraviesa. Y la verdad que yo tengo la sensación de que con Alexis siempre era una sorpresa, porque sin salir del todo de la zona del confort, en nada se parece algunos libros a otros en cuanto a pues un hombre, un tío con la bolsa en la cabeza, que es un monólogo técnicamente y estilísticamente no tiene nada que ver con Eladio Monroy. Entonces, ¿qué te parecía como lector, como periodista, y a los demás qué les parecía esas salidas y entradas de la zona de confort? Yo creo que bueno, Alexis consiguió muchas cosas además en Canarias y precisamente fue por eso, por esa inquietud de no quedarse en lo básico. Él comenzó escribiendo relatos, microrelatos, después empezó con la novela y él hacía de todo. Lo comentaba Marta ayer, los textos publicitarios que escribía él escribía de todo y creo que eso era muy rico porque él trabajaba mucho los textos y no le daba miedo probar cosas nuevas. Es decir, la experimentalización fue siempre algo de su narrativa y también el juego. Es decir, ayer también se comentaba el caso de La sangre y el viento. Esta manera de jugar, que también lo vemos por ejemplo, en la primera Eladio Monroy, que pone, bueno, le dejo los títulos de los capítulos al lector, si quiere buscarlo, que los encuentre, y si no, pues también lo tenemos en otros textículos, que es un libro de microrelatos, textículos con X, ¿eh? Si piden otra cosa en la librería, puede darse, bueno, pídanlo bien por si acaso. Y claro, este aspecto lúdico que él tiene en su narrativa le lleva a buscar nuevas fórmulas, como tú decías, un tío con una bolsa en la cabeza no tiene nada que ver con el resto de novelas, pero es que tampoco tiene nada que ver La otra vida de Ned Blackbird. Entonces yo creo que eso es muy positivo porque él arriesgaba mucho. Ya cuando te haces un nombre en la novela negra, que tienes el Hammett, pues a lo mejor lo más sencillo era quedarte y seguir con ese tipo de novela, pero aunque trataba novela negra, buscaba nuevas fórmulas. Tenía una saga con un personaje, pero también tiene novelas corales, novelas un poco más del estilo del Crook Story. Entonces, yo creo que eso fue siempre algo muy enriquecedor, que él no parara y además, con una gran responsabilidad, con una gran autoexigencia, no publicaba cualquier cosa. Él pulía mucho los textos, él tenía un gran compromiso con la literatura y creo que eso se nota en sus textos. Venga. Bueno, nosotros siempre debatíamos cuando estábamos en esos viajes que nos mandaban juntos a todos lados y llegamos a la conclusión de que él escribía novela negra y lo mío no llegaba ni a gris, porque él era un escritor además, concluíamos y llegamos a la conclusión de que a los dos nos aterraba la violencia, los dos hablábamos de violencia, pero él se enfrentaba a la violencia con violencia y yo me enfrentaba más bien con ironía o de otra fórmula. Y nos peleábamos mucho porque yo le decía, coño Alexis, una elipsis de vez en cuando, un detalle de esto de en vez de contar por dónde entra el cuchillo o lo que no es el cuchillo y por dónde sale y qué es lo que coge por el camino, ¿no sería mejor que difuminarlo para que el lector pusiera su imagen? No. Yo quiero que lo vea. Y claro, las discusiones siempre iban por ahí, ¿no? Pero había una cosa que sí teníamos en común y él lo acaba de decir ahora Javier, ¿no? Era la exigencia, ¿no? Los dos éramos muy maniáticos y él quizás probablemente era más maniático que yo, de la perfección en el sentido de llegar hasta donde tú querías, lo que tú querías contar, ¿no? No pasábamos del párrafo si no nos quedaba claro que ese párrafo era el que queríamos y volvíamos otra vez sobre lo mismo. Ayer hablaban de que él hacía
6 o 7 versiones. Yo no llego a tanto, pero iba por ahí, ¿no? Porque además nos lo imponíamos, ¿no? No podemos presentar cualquier cosa al lector. Hay que respetar mucho al lector como para entregarle una miseria de lo que podríamos hacer. Entonces, esa era un poco la discusión y la confluencia que teníamos. Alexis aunaba pues, las dos mejores características que puede tener un autor, que es que tenía un gran talento, un don natural para contar, y además era muy trabajador. Era un tipo muy disciplinado y, como bien dices, con un respeto al lector por encima de todas las cosas. Decía, yo no le puedo entregar una mierda a un tío que se gasta 20 euros en un libro. O sea, tengo que entregar la mejor versión de mí. Entonces, él había leído, bueno, muchísimo, era un lector voraz, con mucho, además era muy buen crítico y sabía analizar. Conocía muy bien el género negro, y lo conocía tan bien que era capaz de deconstruirlo, ¿no? Y de aprovechar de él lo mejor para hacer otro tipo de novelas que incluso no tuvieran nada que ver con el género. En Siruela publicamos 5 libros suyos. 2 de ellos no son novelas negras para nada, ¿no? Es Los milagros prohibidos y La otra vida de Ned Bladberg. Pero aún así utilizaba lo que sabía del género para... claro... Los milagros prohibidos tiene unas coreografías por los montes de esta isla que son una verdadera maravilla. Y que me decían, ¿pero cómo haces esas persecuciones? Y decían, mi niña, pues ¿dónde lo voy a aprender? En la novela policíaca. Y en las otras tampoco son estrictamente policíacas, aunque van en la colección, que así es. Porque al fin y al cabo, pues Los nombres prestados es una novela política, social. Tío en la bolsa a la cabeza también es una novela de denuncia de corrupción, o Los cangrejos. Los cangrejos a la base es una novela casi de literatura de viajes, ¿no? Entonces él mezclaba géneros, pero siempre utilizando lo que había aprendido en la novela policíaca. Bueno, que sabía mucho de literatura y lo sabía plasmar, entonces podía coger de aquí y de allá y hacer algo fantástico. Paco. Pues a mí me gustan las sagas, y me gustan tanto las sagas de detectives como las policíacas, como las de escritores que hacen el mismo tipo de novela, es decir, de escritores que escriben de lo que saben. Y entonces, en ese sentido, yo empecé con La estrategia, luego leí La última tumba, luego leí Las flores no sangran y por supuesto Los 6 Eladios, y es el Alexis que a mí me gusta. Él luego se ponía otros retos como escritor, que es muy loable y muy respetable, y yo he leído también las otras novelas y reconozco que son obras literarias magníficas, porque claro, llevo toda mi vida leyendo y sé reconocer una gran obra, pero a mí, yo si tengo que elegir, elijo ese Alexis, pero es por preferencia personal, porque a mí me gusta la novela negra y particularmente me gusta ese maridaje de novela negra y realismo sucio que comparten personajes protagonistas que son antihéroes, y me gusta eso, y me ha pasado con muchos escritores. Cada vez que cambian, pues no me mola, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, y con todo el respeto para Leonardo Padura, que es un crack, pues a mí me gustaba mucho Leonardo Padura, ¿no? Y su personaje Mario Conde, hasta que empezó a meter novelas históricas dentro de las novelas de Mario Conde. Entonces, pues no me mola eso. Entonces, yo me quedo con el Alexis, que para mí es más original, más castizo, y me quedo con Los Eladios y con las 3 novelas estas que he citado, que para mí son el flipe de los flipes. A mí, como escritor, lo que me cautivó de él fue su compromiso. Yo decía que la escritura era su ministerio. Creo que fue Pepe el que dijo lo de vivir de la escritura. Para él era como un sacrificio, ¿no? Porque hay momentos en que para él, cuando empezó a vivir de la escritura, fue muy penoso económicamente. Y él siguió, ¿no? Porque él tenía un grado de compromiso altísimo con la escritura. Por una parte, el compromiso en lo que escribía, porque si te fijas, hay mucho... Todo lo que escribía era novela social, hasta un Eladio. Todo era novela social. Los milagros prohibidos, por supuesto. Tú te analizas la obra de Alexis Ravelo y él no tenía miedo en destaparse, ¿no?
Él no le debía nada a nadie en ese sentido, ¿no? Cuando escribía era muy honesto, muy honrado, y a mí me sorprende que gente de todos los colores haya honrado la figura de Alexis, sabiendo que Alexis no se ocultaba, ¿no? Él tenía su grado de compromiso muy claro, y al que le gustaba bien y al que no también. Y después, compromiso como escritor, es decir, de escribir bien, de no darle... Yo recuerdo en el taller cuando uno llevaba un texto, ya un borrador, y ¿tú qué crees? ¿Tú pagarías 20 euros por eso? Si tú pagas 20 euros por eso, es bueno, si no, no. Tú piensas que vas a sacar 20 euros. Y entonces, a mí eso siempre no se me ha quedado. Yo pagaré 20 euros por esto. Y recuerdo una anécdota muy, muy cortita. Un día yo le hice una consulta de un personaje que hablaba en un diálogo, y eso que hablamos a veces y decimos, le gusta mucho, ¿no? Y el personaje hace así, el gesto de las comillas, ¿no? Y a mí se me ocurrió preguntarle, ¿tú qué crees que es mejor? Que yo en el diálogo le ponga mucho entre comillas, o que luego ponga a continuación, hizo el gesto de entrecomillar. Bueno, yo qué sé, pudo estar una hora contándome por qué una cosa, por qué la otra, por qué tal, por qué cual. Y después yo a veces lo llevaba a su casa, ¿no? Porque él no tenía coche. Pues cuando se sube al coche, ¿sabes lo que estaba pensando de lo que me preguntaste? Que tal y que cual y que no sé qué. Y siguió con el rollo. Y yo, vale, ya me lo habías aclarado, no me lo cuentes más, yo sé lo que voy a hacer. Él se podía haber olvidado y decir, mira, ya está, ya búscate. No, pero él seguía dándole vueltas a aquello que yo le había planteado totalmente, ¿no? Y siempre me cautivó eso, su grado de compromiso con la escritura. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Carmen. Creo que era muy honesto. Era una persona que escribía desde la honestidad. Desde lo que él pensaba, todos sus libros son un reclamo o una lucha, o tienen un mensaje de combatir una injusticia. Y él no se esconde de la persona que era, y en sus libros lo vomita a esa persona, representan todo lo que él cree, ¿no? Y para hacerlo y para abordar distintos, digamos, injusticias o distintas tramas, usa distintos elementos narrativos, usa distintas fórmulas. Y eso me parece interesante también, porque él tenía una serie como Eladio Monroy que le funcionaba muy bien, pero no quería quedarse encasillado en eso y salió a explorar otros géneros dentro del género, digamos, ¿no? Y eso es lo que... Yo pienso que hay autores que tienen cada autor es distinto, ¿no? Generalmente, algunos autores abordan sus novelas desde el mismo punto de vista constante de toda su vida. Y eso no los hace aburridos, porque cada novela es distinta. Pero él abarcó distintas fórmulas, ¿no? Creo que, y hasta salió del género negro, ¿no? Se metió en la novela histórica prácticamente, ¿no? Y eso creo que es admirable, y además lo hizo siempre. Nadie puede decir que un libro de Alexis Rebelo no cumple o no tiene calidad. Eso es imposible. Todos tienen mucha calidad. Entonces, no falló nunca, a pesar de que se ponía retos distintos para cada novela. Y el resto es que todo el mundo está diciendo lo mismo en el fondo, ¿no? No. A mí me hacía gracia porque recuerdo que en una ocasión me dijo que una de sus aspiraciones era ser un autor como del estilo de Miguel Delibes, en el sentido de que tú cuando lees un libro de Miguel Delibes sabes que es de Miguel Delibes, aunque cada uno es muy diferente. Y es cierto que había algo de eso en todas sus novelas, pero a mí una de las cosas que más me fascinaban de él era que cada vez que abrías uno de sus libros no tenías ni idea de lo que te ibas a encontrar. Y normalmente no tenía nada que ver con todo lo que habías leído antes. Y siempre había pistas, te dejaba lugares comunes, como San Expósito, como algunos personajes que te guiaban de una novela a otra. Tenía un montón de conexiones, pero cada libro era completamente diferente al anterior. Tenía aportaciones siempre nuevas y novedosas. Y de la última etapa recuerdo... Como algo que me impactó especialmente, él al final del libro siempre ponía la fecha en la que había empezado el libro y en la que la había terminado. Y cuando vi las fechas de los nombres prestados no podía dar crédito porque no recuerdo exactamente, no sé si eran 10, 12 años, o sea, una auténtica barbaridad. Y me puse a revisar la bibliografía y todo lo que había escrito desde que había empezado a escribir ese libro hasta que lo terminó, todas las historias que hubo por el medio,
no, o sea, no entendía cómo podía funcionar su cabeza para que esa historia siguiese latente y a la vez pudiese ir creando todas esas nuevas historias y finalizándolas. Y recuerdo que lo comenté con él y le dije, digo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo funciona esa cabeza para que no pierdas ese hilo y sigas de alguna manera escribiendo esa historia en tu cabeza? Porque además todos los escritores lo dicen, que no están escribiendo solo mientras están sentados en la mesa escribiendo, que lo decía Pepe Correa estos días, que decía, no, tú, o sea, te levantas y estás escribiendo, sales a desayunar y estás escribiendo. Y decía, es que no encontraba, o sea, había una escena que por lo visto no encontraba cómo resolverla. Y precisamente pues lo que comentabais de no entregaba o sea, no finalizaba el libro porque no encontraba la manera perfecta de cerrar esa escena, y hasta que no la encontró, le dio igual que fuesen 10 años, que fuesen los que fuese. Y ahí siguió hasta que lo encontró. Estoy contigo, total, que era una sorpresa. Sabía que ibas a leer a Alexis Ravelo, pero no sabías muy bien en qué forma, ¿no? Era una sorpresa. Lo que sí sabías es que iba a haber mucha pasión y, como dicen, mucha honestidad, porque era una entrega bárbara y disfrutábamos mucho. En ese sentido, algunas de sus constantes, a ver qué les parece, él decía en las entrevistas también que la violencia física era resultado de la violencia económica y política, por ese compromiso social, que no era un psicópata que mataba porque sí, era un resultado de la violencia social, la violencia física. De esto ya lo hemos dicho, pero luego lo alternaba con ese humor que también decíamos ayer, que él incluso lo relacionaba con la novela picaresca en alguna entrevista, porque yo no sé si era para relajar el ritmo del lector, ¿no?, y darnos como una bomba de oxígeno y reírnos, o propiamente por el ritmo, por la técnica, ¿no?, porque sabía perfectamente lo que queríamos leer. No sé cómo lo ves como lector, Javier. Sí, como decíamos antes, el compromiso social estuvo siempre. Yo creo que él nunca podía disociar, incluso en sus novelas infantiles y juveniles está. Es decir, que no adaptaba. De hecho, él muchas veces, por ejemplo, la saga que tiene sobre el Gordo Castro, con Los perros de agosto y Las ratas de noviembre, él dice, realmente es la misma novela que las que hago con adultos, pero con menos sexo y menos violencia, pero está todo ahí. Pero humor sí. Claro, el humor estaba siempre, la investigación estaba, el crimen, pero también estaba esa diferencia entre los poderosos y los perdedores, que comentábamos ayer también con Paco. Entonces, eso yo creo que está siempre muy presente. Y después, lo hablamos también con Pepe, yo creo que Alexis necesita el humor un poco casi por supervivencia, porque está contando temas muy oscuros, Él decía que, por ejemplo, la saga de Eladio Monroy, él cada vez que se estaba cabreando por un suceso que le indignaba, que ocurría en la realidad, en la sociedad, pues él tenía dos opciones, o seguirse cabreando y entonces le iba a dar una úlcera, o escribir una novela de Eladio Monroy. Y entonces escribía la novela de Eladio Monroy. Pero claro, él sabe que está haciendo una obra literaria, no un discurso propagandístico, no una soflama política. Y eso yo creo que él lo manejaba muy bien. Y por eso el humor lo utiliza precisamente un poco casi como lubricante para toda esa violencia, para toda esa injusticia que hay, y que pueda entrar mejor. Además, sus novelas me parece que además alterna muy bien entre una especie de pesimismo, precisamente por esa imposibilidad de los cambios, esa injusticia social que hay, pero siempre se abre como un halo de esperanza, porque desde el punto de vista individual sí que podemos nosotros intentar cambiar las cosas, aunque a pesar de que colectivamente sea muy difícil. Entonces creo que son distintas perspectivas que se dan en su obra y que son muy difíciles de conjugar, y que él lo hacía a la perfección. Pero como escritor, dinos la verdad, o sea, esto es como una arquitectura. Uno tiene que poner humor donde va, sexo donde va, violencia donde va. Claro, sí, es que esto es un trabajo de pico y pala, ¿no? Y de coger una piedra y cincelándola hasta que quede lo que tú quieres. Entonces, un trabajo de ese tipo no es añadir, sino es quitar. Si tú analizas, la piedra está grande y tú vas a empezar a lascarla hasta que queda la esencia de lo que tú quieres, ¿no? Y él buscaba esa también, esa esencia de lo que quería contar. Sigo la idea de los perdedores, que también salió ayer en alguna de las charlas con Paco Gómez Escribano también. Era un hombre que se ponía siempre en la piel del perdedor. Y en lo que decías tú ahora, ¿no?
él, fíjense, si ustedes analizan sus novelas, el final era un final de justicia poética. Él salvaba a quien merecía salvarse. No les desvelo los finales para que ustedes sigan leyéndolo. Pero él hacía el esfuerzo de yo me cargo al cabrón pero el que no merece lo salvo. Entonces era una especie de... Era su forma de enfrentarse a esa injusticia, como tú decías, de la violencia no tan física, sino económica, política y social, ¿no? Y entonces yo creo que su gran obsesión siempre era como revertir el caos, ¿no? Deshacer el entuerto, que diríamos literariamente hablando, ¿no? Y él lo conseguía con eso, luchaba, denunciaba, analizaba todo ese problema y luego al final, en los finales, él se encargaba de poner orden porque podía hacerlo en sus novelas. Uno cuando escribe tiene la potestad de determinar cómo acaba, ¿no? Y él lo conseguía, y además entendías por qué en una novela se salvaba esta persona y no esta otra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es que estás claramente poniendo orden en el caos, ¿no? Elena, como editora además, ayer decías que hay gente que escribe muy bien, pero luego disciplina y ya tú sabes los códigos matemáticos de lo que va a funcionar y lo que no, porque el fin último es vender también. Entonces... Sí, por supuesto. Ese es el fin último. No el único, pero claro, no deja de ser importante. Sí, yo creo que, bueno, Alexis es que en realidad sus libros son un reflejo de lo que era él. Él era un tipo muy comprometido socialmente, entonces por eso todos sus libros llevan ese compromiso, pero claro, ese compromiso pues tú puedes contarlo de una manera dramática porque vivimos en un mundo asqueroso en donde pasan continuamente cosas horribles y hay gente malísima, o lo puedes contar con gracia y con ironía y desde un sentido del humor, que es lo que él hacía. A veces hay libros en donde todos llevan humor, algunos un humor más sutil y otros un humor muy gamberro, que a mí francamente son los que más me divierten, ¿no? Cuando Alexis se ponía gamberro lo sabía hacer como nadie, ¿no? Y eso era muy divertido. Entonces esa crítica social llevada de esa manera, ironía, es una crítica que llega a mucha más gente, que al fin y al cabo es lo que buscamos todos, ¿no? El llegar al lector, la parte editorial, evidentemente tenemos que hacer negocio porque si no, no podemos seguir viviendo de esto, haciendo estas cosas, pero también para el propio lector, para el propio escritor, llegar a la más gente posible, al mayor número de lectores, y eso desde la ironía pues es muy difícil hacer, es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír, claro. Es mucho más fácil en el cine y en la literatura y en la vida. Entonces, poder conseguir aunar crítica social con ironía y con gracia y llegar al lector, y encima desde la sencillez, porque todo ese trabajo que decimos que hacía Alexis y tantas versiones y tantas horas y tal, era siempre buscando la sencillez, el no poner una palabra de más, el no cargar con un adjetivo pomposo, y entonces ir siempre a lo fácil para que al lector le llegue, y con varios niveles de lectura, porque exacto, vale para el lector que no es muy avezado y vale también para el más exquisito, que va a encontrar que esa cita está en realidad refiriéndose a una cosa bastante de alta literatura, ¿no? Entonces, es que son muchas cualidades las que tenía, por eso es una figura tan especial. Sí. Paco. Sí, bueno, ya dije ayer que estoy seguro de que Chandler y James habían leído El Quijote y habían leído Picaresca, ¿no? Es más, me jugaría a mi casa contra una casa aquí en la playa, en esta isla tan bonita, de que Poe también había leído El Quijote, ¿no? Porque en el relato que es el padre de la ficción criminal, ¿no? Que son los asesinatos de la calle Morgue, a la Auguste Dupin le puso un escudero, ¿no? Sin nombre, que es el que narra el relato, ¿no? Modelo que luego copia también con Conan Doyle, con Sherlock Holmes, que le pone a Watson, y entonces yo creo que La Negra tiene bastante que ver con la novela de caballerías y con la novela picaresca, ¿no? Y luego también, claro,
claro que hay una corriente de novela negra que es el humor, ¿no? De hecho, hay un tipo... Esto viene de los americanos, porque los ingleses son más tristes. Pero hay un tipo americano que es el Donald Westlake, que tiene un personaje que se llama Dormunder, y son novelas descacharrantes, ¿no? O sea, es un tipo que va a robar una joya en un museo y todos los lectores se imaginan cómo entrar al museo por la puerta o por la puerta de atrás, y él encuentra a lo mejor una vía subterránea y tiene que ir a comprar una locomotora para hacer el atraco, luego todo le sale mal. Bueno, es un flipe, ¿no? Y Donald Westlake se da la característica de que tiene una de las sagas más brutas del mundo, que es la saga de Parker, ¿no? Y luego también, claro, el tipo de novela que escribimos, de vez en cuando hay que meter humor, como hacía Alexis y como hago yo, sobre todo en una situación de mucha tensión o de mucha violencia, hay que arrancar una sonrisa al lector, pero es que también los personajes que utilizamos nosotros en novela negra son muy divertidos, porque un yonki tiene su parte dramática, pero yo me he partido el culo con los yonkis, de las barbaridades que me han contado, de lo que dicen, y hay que meterlo. Lo que pasa es que, claro, hay que saber meterlo, dónde meterlo y cómo meterlo, porque también precisamente Donald Westlake decía que una de las cosas que había que tener en cuenta al escribir una novela negra era el tono en que vas a contarla. Claro. No puedes escribir una novela de un psicópata y pues me voy a reír de una violación. Pues no, o sea, hay que tener, como decía Pepe, pues el oficio para meterlo donde hay que meter. Yo por ejemplo, creo que lo metí en Manguis, pues joder, después de planear todo el robo, no sé qué, a mí me pasó una cosa una noche. Estaba en la bodega de allí por la noche, ¿no? Y de repente se levanta la tacones una piba de la silla, va andando y se da con toda la cabeza en el extintor, pum, y se cae para atrás, ¿no? Toda la peña flipando, llamamos al SAMU, no sé qué, viene el SAMU, la reanima, no sé qué, y al final, pues, ¿qué pasó? Pues iba a decir algo, que parece que habla, no sé qué, y le dice al médico, lléveme a casa, y va al médico y le dice, no señora, si quiere ir a casa, píllese un taxi, o sea, usted lo que tiene que hacer es ir al hospital, no sé qué. Y se levanta la piba, se va a la barra, dice, otro whisky. O sea, quiero decir, esas anécdotas, pues yo procuro meterlas, pero porque alivian la tensión y de vez en cuando pues arrancas una sonrisa al lector también. Y Alexis pues lo hacía también fenomenal. Carmen, nos vamos quedando sin tiempo. El humor él nos lo enseñó como una parte de las técnicas narrativas, no es una herramienta que utilizas cuando narras, ¿no? Y el humor, él siempre nos decía que era una herramienta de doble filo, que había que tener mucho cuidado cómo usarla. En determinadas situaciones, en determinadas escenas, pues como escape, ¿no? Para liberar tensión, como decía Paco, o para explicar algo que no puede ser explicado de otra manera. A mí me gustaba mucho cuando decía eso, ¿no? Cuando tú le preguntabas, es que no sé cómo explicar esto y tal. Mira a ver si con humor puede, ¿no? El humor explicaba algo que no puede ser explicado de otra manera. Y eso ya lo pongo de mi parte, y yo creo que el humor es un signo de inteligencia, ¿no? Solo las personas inteligentes tienen sentido del humor. Los bobos normalmente no cogen la broma. Y Alexis es una persona muy inteligente. Una persona con una capacidad intelectual muy grande. Además, yo creo que por mucho que los escritores pongamos barreras entre lo que escribimos y lo que somos, al final la persona siempre se ve un poco, ¿no? Y Alexis era una persona con mucho humor, era una persona muy vital y con mucho sentido del humor, y yo creo que eso traspasaba. Él lo utilizaba, yo creo que como técnica, porque él era muy técnico en su escritura, aunque no lo pareciera, que eso es lo bueno. Y era una manera de cuadrar algunas cosas. Y yo creo que también un poco reflejaba lo que Alexis era. Aprovecho, Gregory, como editor, una de las preguntas, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, para hacértela. Lo que acaba de decir Carmen, que cuando algo es brillante, ha llevado detrás pues muchísimo trabajo, y nosotros lo que vemos es como, madre mía, ¿no? Qué excelente. Y esa excelencia, ¿cómo se consigue? Entonces nos pregunta... ¿sabes si él tenía una rutina, que sabemos que lo conocías muy bien, una rutina al escribir o alguna manía? Como editor, ¿viste algo de eso? Pues ahora me pillas, no... Bueno, recuerdo que se levantaba muy pronto, eso sí, para escribir. Y
o para trabajar, no necesariamente para escribir novela. Tenía un horario muy estricto durante la semana, una persona, digamos, de costumbres. No sé hasta qué punto se levantaba pronto y abría el ordenador, empezaba a hacer cosas, trabajaba, pero no sé hasta qué punto era es el horario. Luego, cuando además se fue a vivir con Thalía a la casa, él era el cocinero, tenía que hacer la comida, tenía unas 2 de la mañana, era para trabajar. Cuando Thalía se iba a trabajar, él estaba en casa, pero no sé si tenía alguna manía en particular en ese aspecto. Quizá Carmen lo sabe mejor esto, no estoy O Marta. seguro. O Marta, no sé. No sé, es que no... Claro. En ese aspecto no estoy seguro. Escribía a mano mucho. Escribía mucho Y a mano, es un verdad. cuaderno para cada novela, eso sí. Cada Claro. novela era un cuaderno. Una última pregunta que le hago a Marta, porque ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, se nos queda también hablar del territorio, que es un personaje más siempre, y además que yo creo que nos ayuda, Alexis, a sacar pecho de Canarias, de la otra Canarias y de Canarias con luces y sombras, y quitarnos esos complejitos que a veces tenemos, ¿no? Y también el papel de la mujer. Ayer nos contaba Gregory que cuando revisó que ahora se editó Eladio Monroy, él no cambió nada, porque las cosas se escriben en un tiempo conforme a cómo veíamos las cosas en ese tiempo, aunque luego cambian. Pero sí que él decía en sus entrevistas que sus primeros trabajos habían sido muy machistas, y vemos, por ejemplo, Los nombres prestados como esa protagonista. Entonces te quiero hacer esa pregunta a ti, que como experta también en estas figuras de las mujeres en el negro, ¿cómo viste esa evolución en Alexis? Pues además fue algo que comenté con él en una entrevista, porque repasando las novelas lo dije que me sorprendía viendo el año de publicación de algunos libros, lo feministas que eran algunos de sus personajes, y ya no solo los masculinos, sino los femeninos, porque por ejemplo el personaje de Cora, en la época en la que se escribió, o sea, es de una modernidad sorprendente, y ya no solo por el final del libro, que no lo voy a decir, pero por el tratamiento del personaje, que además Elio lo supo llevar también muy bien a la pantalla, ese carácter que tenía, que era la que se comía realmente todo el libro. Y él me comentó cuando lo hablé con él, que decía que era algo que había trabajado voluntariamente, porque se había dado cuenta del mundo en el que estaba viviendo, y que veía que no podía seguir esos modelos de la novela negra de los años 40, porque eran obsoletos y realmente ya no reflejaban la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, que voluntariamente había hecho el ejercicio de no solo introducir personajes protagonistas femeninos, sino también muchos secundarios, porque es algo que a veces la gente se olvida. Parece que pones una protagonista femenina y ya lo tienes todo hecho, pero es que tienes que cubrirlo también de personajes secundarios femeninos que den réplica a los masculinos, para reflejar realmente el mundo en el que estamos viviendo. Premio Cora, el mejor personaje femenino de la novela negra. Y él estaba súper orgulloso de eso. Es que es brillante. Claro, pero también ese compromiso con la sociedad en la que está y el adaptarse es un signo de inteligencia y también de agradecer. Última pregunta, la voy a tirar al aire porque ya nos quedamos sin tiempo. ¿No les parece que el humor y la ternura con que trataba a sus personajes también tiene raíces galdosianas? Al que quiera. ¿Quién lo coge? El profesor. Él es más profesor en eso que yo. Los profesores. No, yo te diría que esa también era una discusión, un debate y una reflexión que nos hacíamos, ¿no? Y decíamos que si Galdós escribiera ahora, escribiría novela negra. Porque en el fondo hay una visión social y hay una visión del territorio que tú hablabas antes que era muy galdosiana. Y hay un elemento más todavía, ¿no? Era la observación, el mirón que hay dentro de cada uno de los escritores. Siempre somos observadores, siempre somos mirones, y siempre nos montamos en una guagua para ver qué pasa, ¿no? Y caminamos por un sitio para ver, y nos vamos quedando con lo que ocurre alrededor. Entonces, esa figura del observador y esa figura del descriptor de la historia es muy galdosiana, eso lo decíamos nosotros también. Son muchísimas las referencias que encontramos, de todas formas, porque, como decía Elena, tenía tantas capas que podía encontrar literatura que no refería, ¿no? Te encontrabas una cita y te quedas pensando, ¿y esto de qué? Y luego decías, pues esto de Machado, o de... Bueno, en fin, nos quedamos sin tiempo.
muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá el año que viene más, porque hay muchísimo, ¿no?, de lo que desgranar. Y ahora les dejamos con Letras a tiros, concierto leído de piezas de Alexis. Y para acabar, qué mejor que el lean carajo, ¿no? Como decía él. Qué pena.